Bien, am, continuando con la serie que tenemos de la persona de Jesús, repasando el libro de Mateo, para los que no, digamos que para los que no han estado aquí en los sermones anteriores, no voy a resumir lo que hablamos en los sermones anteriores. ¿Verdad? Pueden entrar en YouTube, pudieran revisarlo ahí, porque tenemos bastante que cubrir. Hoy vamos a revisar el Sermón del Monte en 50 minutos. O sea, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo me voy a basar en el texto de las bienaventuranzas, que es bastante conocido por muchos. Y hay un par de cosas del Sermón del Monte que quiero entonces resaltar realmente de manera general, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo nos va. El texto en el que me quiero basar es el texto de las bienaventuranzas, Mateo 5, de los versículos del 1 al 12. Si quieren, si lo tienen ahí, pueden leerlo conmigo. Voy a empezar a leer. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu espíritu que inspiró la palabra. Gracias, Señor, porque contamos con tu espíritu para interpretar la palabra. El autor que interprete la obra. Señor, que sea tu espíritu y no nosotros. Que sea tu espíritu hablando lo que tú escribiste, y que sea tu espíritu, Señor, recibiendo y haciendo con eso en nuestros corazones y en nuestras mentes lo que tú quieres con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Entonces, vamos a hablar del Sermón del Monte, como ya dije, que es realmente muy conocido no solo por los cristianos, sino por no cristianos también. Es muy citado como referencia y citado para justificar cualquier cosa. De hecho, el ex presidente Barack Obama, recuerdo que lo citó una vez para justificar el matrimonio homosexual. Lo citan personas de otras religiones como para comparar el clímax, ¿verdad?, ético y moral y de forma de vida de su religión comparado con la cristiana, y diciendo, mira, esto es casi lo mismo. Lo citan también para abandonar la religión. Y entonces, ¿sabe? Una persona que dice, no, yo no sigo ninguna religión, mi religión es el Sermón del Monte. Entonces, como el otro sabe cuál es el Sermón del Monte, dice, no, wow, ¿verdad? Mucha gente cita al no juzgues, ¿verdad? Mucha gente lo hace. Pidan y se les dará. Eso está en el Sermón del Monte también. Todo lo demás viene por añadidura. ¿Ok? En Mateo 6, ¿verdad? Que dice, sigan el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces citan solamente la última parte, ¿verdad? Nada del reino, nada de la justicia, sino que todo lo de... Tú tranquilo, que todo lo demás viene por añadidura. Pero quienes citan esto realmente no pueden, en general, la mayoría de las personas no pueden realmente cumplirlo, ni siquiera pueden entender a qué se refiere. ¿Por qué? Porque como decía Martin Lloyd Jones, es herejía
pedirle a un no cristiano que se comporte como un cristiano. Es una herejía pedirle a un no cristiano que se comporte como un cristiano. Entonces, yo quiero ver dos tesis, por así decirlo hoy, dos cosas importantes del Sermón del Monte. Primero, que esto es cómo será la vida en el reino de los cielos. Esto es cómo vamos a actuar nosotros, los que vamos a ser partícipes o ciudadanos, ¿verdad?, de ese reino de los cielos futuro. Esto muestra la vida como consecuencia de la resurrección, ¿verdad?, la regeneración. Y la vamos a vivir, así como dice aquí, plenamente allá, en el reino de los cielos. Pero lo segundo, la segunda tesis, es que esto nos dice cómo debe ser nuestra vida ahora. Que esta forma de vida para personas regeneradas que cuentan con el poder del Espíritu Santo, debemos vivirla ahora, no después solamente. Y no solo eso, sino que debe ser la principal diferencia entre nosotros y los no creyentes. No que, ¿sabe? Que no fuma, no bebe, no baila, no dice malas palabras. No. Todo eso, puede que sí, puede que no vamos a entrar en esa discusión. La principal diferencia debe ser esto, que nuestra vida refleje lo que dice el Sermón del Monte. Ambas cosas implican que debe haber habido una redención, una regeneración, ¿verdad? Porque no vamos a entrar al reino de los cielos si no fuimos regenerados, si no fuimos comprados, si no fuimos redimidos, si no fuimos santificados. Pero tampoco vamos a poder vivirlo si no fuimos comprados, redimidos, regenerados. Entonces, cuando alguien no cristiano diga, oye, no, todo lo demás viene por añadidura, es tiempo. Mira, eso no es para ti. Esa es la realidad. ¿Ok? No, pero tú no puedes juzgar. Espérate. Tú no sabes de qué hablas. Se lo pueden decir si quieren. Si se lo van a decir, se lo dicen con amor. ¿Ok? Pero no te aplica. Realmente, si tú no eres cristiano, no te aplica. Eso no es para ti. Entonces, vamos a ver primero, para analizar o ahondar en estas dos tesis, vamos a ver dos cosas. Primero, ¿para quién y para cuándo se escribió esto? O sea, cuando Jesús dijo este sermón, ¿para quién lo dijo? ¿Ok? Y hablando de lo que hablaba, que eran cosas que se debían hacer, ¿verdad? Cosas que tú debes mostrar. ¿Para cuándo entonces es que esto se debe mostrar? ¿Para cuándo es que esto aplica? Eso es lo primero que vamos a ver. Y lo segundo, asumiendo que es para cristianos, ¿verdad? Ya estoy delatando la conclusión de la primera, pero asumiendo que es para cristianos, ¿en qué grado aplica a nosotros? Si mucho, si poco, ¿verdad? Porque algunos dicen que que esto es un sermón que dio Jesús tratando de explicar y hacer entender bien a la gente lo que era el Antiguo Testamento, que él ya vino y cumplió, entonces eso no necesariamente aplica a nosotros. Y hay gente que lo ve de esa manera. Entonces yo quiero ver esas dos cosas para ver si respondemos esas dos tesis. ¿Ok? Entonces, lo primero, cuando vamos a ver un pasaje, es ver el contexto, ¿no? Entonces, cuando empieza Mateo 5, viene de Mateo 4. ¿Verdad? Viene del 3, del 2, del 1 y tal. Bien. Entonces, Mateo 5 viene del 4. Y el 4 termina diciendo, que recuerden que lo vimos, de hecho, la semana pasada, que él estaba en Galilea y que muchas multitudes lo seguían, que él andaba de ciudad en ciudad, predicando el evangelio, enseñando en las sinagogas y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, el capítulo 4, que empieza con las tentaciones de Jesús, es como el inicio del ministerio de Jesús. Es como el inicio de su ministerio terrenal, como la inauguración. Él es tentado y empieza a predicar, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse. Y mucha gente empieza a seguirle inmediatamente. En el capítulo 4 escoge los primeros discípulos, empieza a enseñar en las sinagogas y demás. Y las multitudes empiezan a seguirle, con todas las sanaciones que está haciendo, con lo que está predicando, las multitudes empiezan a seguirle. Y entonces, con esas multitudes ya siguiéndole, empezamos en este capítulo 5, que dice que las multitudes le seguían, él se fue con los discípulos al monte y empezó a enseñarles esto. Pero vemos el 7:28 de Mateo, que dice que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, es decir, que las multitudes le seguían, él cogió a los discípulos, se fue al monte, y las multitudes le siguieron,
Les empezó a enseñar a los discípulos, pero las multitudes estaban ahí y las multitudes lo estaban oyendo. Entonces, ¿para quién es este mensaje? Porque empieza diciendo que Jesús se lo está predicando básicamente a los discípulos. Entonces, como vemos que terminó diciendo que las multitudes se asombraban de su enseñanza, entonces Jesús también sabía que ellos lo estaban escuchando. Entonces es una enseñanza para los discípulos, pero que Jesús también quería que las multitudes la oyeran. Como decía, algunos dicen que el Sermón del Monte, de hecho, algunos dicen, interesante, que es para judíos solamente, ¿verdad? Que es para los judíos, que Jesús vino, predicó el sermón del Monte para los judíos que no le hicieron caso. Esa fue como la última llamada, ¿verdad? La última oportunidad. No le hicieron caso y entonces se inaugura la iglesia para los gentiles. Entonces, en ese caso, si es así, pues eso no necesariamente aplica para nosotros si fuera de esa manera. Otros lo ven como que, bueno, eso fue un mensaje específicamente para los discípulos. Así como más adelante Él los envía, ¿verdad? De 2 en 2, y los envía con una misión específica. Eso fue para ellos. Entonces dice, bueno, pues eso también fue para ellos. Otros, como decía, lo ven como, bueno, esto es lo que debió ser la ley. Jesús viene y como aquí nadie entiende la ley, ahora yo la voy a explicar. Y como ya yo la cumplí, eso fue lo que vino a hacer Jesús, ¿no? Cumplir la ley, para que la ley no pesara sobre nosotros. Entonces, como ya la cumplió, ya eso no me aplica. Pero como vamos a ver, esto no es así. Y yo voy a leer 4 lecciones que Lloyd Jones saca de este texto del Sermón del Monte. Lo primero es que todos los cristianos, él concluye que todos los cristianos debemos ser así. Esto es lo que se supone que seamos todos. No algunos, todos. No como algunos entienden que, bueno, mira, ok, vamos a hablar del círculo evangélico. En el círculo evangélico, entonces, los pastores son los que deben tener, ¿verdad? Cierto estándar. Mira cómo se ve ahí en el mismo Nuevo Testamento. Pablo escribiéndole a Timoteo diciendo, no, espérate, los ancianos deben tener tan. Entonces, los ancianos, pues no, eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. En los círculos católicos, entonces están los santos, ¿verdad? Que beatifican personas que pues, han tenido una vida muy ejemplar, mostrando esto y tal. Hasta milagro han hecho, de hecho. Creo que para canonizar debe haber tenido un milagro, ¿no? Bueno, pero esto no es para eso. Eso es para todos nosotros. Todos nosotros debemos mostrar esto, que es el segundo punto, la segunda lección que saca el Dr. Jones, o Lloyd Jones, porque es un hyphen ahí. Todos los cristianos debemos mostrar todas estas características. No es como los dones, que algunos pueden tener uno, ¿no? Y otros pueden tener otro. Es como el fruto del Espíritu, que todos debemos mostrarlos todos. Entonces aquí todos debemos vivir así siempre, con todas esas características que están aquí descritas. Que sí es cierto, de repente alguno puede tener una más que otra, pero eso no es lo que debe ser. Eso es lo que termina siendo por el pecado. Lo tercero es que ninguna de estas descripciones se refiere a lo que pudiéramos llamar una tendencia natural del ser humano. Y de eso vamos a hablar con un poquito más de profundidad más adelante. Cada una es una disposición producida por gracia solamente. Nadie es así de nacimiento, nadie es así por naturaleza. Cuando usted ve a alguien que le dice, no, ese muchacho es un muchacho muy humilde. No, él es así, mira, de chiquitico. No es a eso que se está refiriendo. ¿Ok? No es a eso que se está refiriendo. Y por último, estas descripciones muestran la esencial y absoluta diferencia entre una persona cristiana y una no cristiana. La esencial y absoluta diferencia entre una persona cristiana y una persona no cristiana. Entonces, ¿pero de dónde tú sacas eso? Lo vamos a ver más adelante. Jesús cierra este con 3 pasajes muy conocidos. El capítulo 7, que es el último capítulo del Sermón del Monte, del 13 al 20 habla, ¿verdad?, de por sus frutos los conocerán. Del 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará conmigo al reino de los cielos. Y del 24 al 26 es que habla de que el que oye mis palabras y las pone en práctica es como el que construye sobre la roca. Entonces,
no es coincidencia, ¿verdad? Y es muy importante que se entienda por qué Jesús cierra con estas palabras. Porque es precisamente para no dejar a nadie fuera del peso que esto tiene. Por sus frutos, nosotros muchas veces citamos eso. Pero la primera vez que Jesús dice eso, lo dice en el contexto del Sermón del Monte. Dice, bueno, no todo el que hace, dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ah, no, pero eso es lógico. Ya está bien, pero lo dijo en ese contexto. Entonces, cuando en ese contexto dicho, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Todo lo que ha dicho anteriormente. Del 5, el 6, el 7, todo lo que he dicho anteriormente. Yo te acabo de decir cuál es la voluntad de mi Padre. Entonces eso es lo que tú tienes que cumplir. Y si tú no lo cumples, no venga donde mí entonces, Señor, Señor. No. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces este es un mensaje para todos los cristianos. Esto no es un mensaje que yo puedo decir, bueno, mira, eso aplicaba en un tiempo. No. Como tú eres cristiano, nacido de nuevo, así es que se supone que debes vivir. Esos son los frutos que debes dar. Por sus frutos los conocen. Por sus frutos que ustedes lo van a conocer. ¿Por qué? Porque hagan esto. Porque vivan así. A mayor o menor grado, ahora o después, todavía no hemos entrado en eso. ¿Ok? Porque de repente alguien puede decir, bueno, no, Yannick, eso es verdad, pero ahora no. Pero en la gloria, pues sí veremos esos frutos. Ok. Está bien, granted, te lo doy por ahora. Pero a mayor o menor grado, ahora o después, estos son los frutos que nosotros debemos dar, ¿ok? Por los cuales nos van a conocer. Esta es la voluntad de Dios que debemos cumplir para que entonces Jesús no nos diga, yo a ti no te conozco. Y eso aquí en el capítulo 7 queda claro. Entonces, aclarado ese primer punto, ¿para quién es? Para los cristianos. Para los creyentes. ¿Ok? Entonces, el segundo punto que estamos viendo es ¿para cuándo? ¿Verdad? Si es para ahora, si es para después, la vida en gloria, si es un poquito, mucho, tal. Entonces, ¿qué vino a anunciar Jesús? Capítulo 4, versículo 17. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Eso fue lo que él empezó a anunciar. Yo acabo de inaugurar el reino de los cielos. Entonces, acabando de inaugurar el reino de los cielos, ¿verdad? Él empieza con estas enseñanzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, limpios de corazón, los que procuran la paz, los que son perseguidos. Y eso son las bienaventuranzas. Si seguimos en el sermón del monte, entonces si te hacen daño, no lo devuelvas. Si te piden, dale. Si te exigen, dale más. Ama a quienes te odian. Olvídate de este mundo y su riqueza. Las riquezas son en el otro mundo, no aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, contextualizando de nuevo, Mateo, judío, lo hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Él escribió su evangelio ¿para quién? Para los judíos. Los judíos estaban bajo el yugo romano y los judíos esperaban un Mesías. El Mesías que esperaban y esperan todavía los judíos es aquel que él va a restaurar el reino de Israel. En ese momento ellos estaban esperando que viniera el Mesías y los liberara del yugo romano. Alguien que venga, pelee con los romanos, levante el ejército de Israel, pueda contra ellos, lo libere y entonces ponemos el templo, el reino, todo, el castillo, tal. Eso es lo que estaban esperando. Pero entonces llega ahora Jesús y dice, oye, el reino de los cielos ya empezó, se ha acercado, y bienaventurados aquellos que son humildes, que son perseguidos, eso dice, wow, espérate. No, pero es que esto no es el Mesías. Es completamente diferente. Dice, sí, pero no, está bien, dale, el reino de los cielos, pero ¿y el reino de Israel? O sea, ¿qué pasa entonces con nosotros? Y entonces Jesús viene y dice que no, es que lo que yo vengo a inaugurar aquí es mucho más grande que eso, es el reino de los cielos, olvídate del reino de Israel. Olvídate de cualquier cosa aquí en la tierra. Yo vine a salvar a mi pueblo, sí, pero del pecado. Yo voy a establecer un reino, pero no aquí, no ahora. Ya esto está dañado. Yo no quiero establecer un reino aquí, esto está dañado.
Yo establecí un reino en el reino de los cielos, no aquí, olvídense de esto. El reino de los cielos ha llegado. Dice que, pero entonces, ¿es aquí? ¿O es ahora o es después? O sea, ¿cómo es la cosa? Ok, vamos al texto. Vamos al texto. Fíjense en lo siguiente. Las bienaventuranzas. 5.3. Empieza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es, en presente, el reino de los cielos. Ahora, del 4 al 9, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Los humildes, ellos heredarán la tierra. Los de hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Los misericordiosos recibirán misericordia. Limpios de corazón verán a Dios. Procuran la paz, serán llamados hijos de Dios. Y luego el 10 de nuevo dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces el 5 y el 3 están en presente. Y los dos dicen lo mismo, de ellos es el reino de los cielos, algo en presente. No de ellos será el reino cuando sea el reino, no. De ellos es un reino que ya es. Y esto es propiedad de aquellos que en este caso son dos, los pobres en espíritu y los que han sido perseguidos. Pero después todos los demás son el futuro. Entonces alguien puede decir, Yanni, ok, yo eso no me había dado cuenta, me acabo de dar cuenta, pero ahora estoy más confundido. Porque ahora el mismo texto dice que sí y que no. Pero bueno, yo de hecho estoy leyendo lo que dice ahí. Entonces el consuelo es ahora de lo que son consolados. Claro, porque dice que aquellos que lloran, aquellos que sufren, serán consolados. Bueno, pues entonces no son consolados ahora. Bueno, ahí dice que serán en el futuro. Entonces es más futuro. El reino de los cielos se ha acercado, pero no ha llegado. ¿Verdad? Porque el consuelo, la misericordia y tal vendrán después. Bueno, pues no. Porque miren que dice que los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Dice, bueno, sí, serán llamados, sí, pero si yo veo Gálatas 3:26, dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. No serán, son. Primera de Juan 3:1, miren con grande amor nos ha otorgado en presente el Padre, que seamos llamados hijos de Dios en presente. Y eso somos. Ah, bueno, pero ¿y entonces? Bueno, vamos a coger ese mismo ejemplo, el ejemplo de la adopción. Y vamos a durar unos minutos ahí. Entonces, ¿somos hijos o seremos hijos? Si vemos Romanos 8, 14 al 25, si quieren búsquenlo porque lo vamos a leer. Y vamos a ver el ejemplo de la adopción y lo que dice aquí Pablo. Romanos 8, versículo 14 al 25. Leyendo el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos. Por lo cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. O sea, el Espíritu da testimonio ahora en presente de que somos ahora en presente hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, dice el versículo 17, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad permanecemos en Él. Padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, hasta aquí, estamos viviendo hoy, ya somos hijos. Pero luego, el mismo Pablo, en el mismo pasaje sigue, versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. O sea, eso no ha pasado todavía entonces. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada. ¿De qué? De la esclavitud de la corrupción, ¿a qué? A la libertad de la gloria de los hijos de Dios. O sea, eso es futuro de nuevo. Versículo 22, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias en presente del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, oigan, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de vuestro cuerpo.
Porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces Pablo termina diciendo, si tenemos que esperarlo, es porque no es ahora. ¿Ok? Pero ya él empieza diciendo que ya somos hijos. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Te han oído la expresión? Yo creo, no sé si aquí en Panamá se usa, pero de tal palo, tal astilla. ¿Verdad? Se usa, ¿no? Se habla de los hijos y los padres generalmente. De tal palo, tal astilla. Entonces, nosotros pudiéramos decir ahora que somos hijos de Dios, porque dice la palabra que somos hijos de Dios, pero podemos decir que de Dios y nosotros de tal palo, tal astilla. No, ¿verdad que no? A nadie se le ocurría decir eso. Entonces, nosotros somos hijos de Dios, ya fuimos adoptados, pero ¿qué es lo que estamos esperando? Que va a pasar algo, ¿ok? Algo va a pasar que se va a poder decir de tal palo, tal astilla. ¡Wow! Eso no ha pasado todavía. Pero ya somos hijos. Entonces, así mismo es el sermón del monte. Exactamente igual. Es para vivirlo ahora. Porque es lo que vamos a estar viviendo después. Precisamente por eso. Porque ya nosotros tenemos esa naturaleza, ya fuimos regenerados, ya tenemos el Espíritu aquí. Pero todavía tenemos un problema, tenemos un cuerpo, tenemos una carne, tenemos un pecado encima. Y eso hay que acabarlo. No vamos a pasar la eternidad en este problema. Yo no quisiera. Entonces se va a poder decir de tal palo, tal astilla. Dice, oye, pero falta mucho. Oye, no importa si falta mucho, si falta poco. Filipenses 1:6 dice, lo tengo aquí. Estoy convencido de que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces ya somos hijos. Esto no está perfeccionado, pero nosotros tenemos que empezar a actuar como tal. Aquí. Porque si no empezamos a actuar como hijos aquí, entonces es porque puede ser que no somos hijos. No hemos sido adoptados. Y si no hemos sido adoptados, no vamos a ser regenerados con una nueva creación. Entonces, como se ve en Romanos, ¿verdad? Somos hijos adoptivos ya y estamos esperando la adopción como hijos, estamos esperando que pase eso. Y el sermón del monte es igual. Entonces, no podemos decir que es una de las dos. ¿Cuáles dos? No podemos decir que el sermón del monte es una descripción de la vida en el reino de los cielos futuro y no la de ahora, por la realidad de que ya fuimos regenerados. O sea, nosotros no podemos decir que eso es el futuro y no ahora. ¿Por qué? Porque ya fuimos regenerados. Pero no podemos decir tampoco que es un conjunto de normas para vivirlas sin la realidad de que ya fuimos regenerados. Como fuimos regenerados, tenemos que vivir así. Porque no vamos a vivir así si no fuimos regenerados. Esto es, para nosotros, los nacidos de nuevo, que fuimos regenerados, que ya fuimos garantizados de una vida eterna, para empezar a vivirlo ahora. Lo vamos a vivir plenamente después. Eso sí, pero para vivirlo ahora. Bueno, ok, entonces, si plenamente después, pero un chinchín ahora, o mucho ahora, ¿verdad? Eso es lo segundo que vamos a ver. Y como dije al principio, es de hecho, y se la diré. O sea, la respuesta es, si es mucho, si es poco, es muchísimo. ¿Ok? Tenemos que empezar a vivirlo ahora y tenemos que empezar a vivirlo mucho. ¿Por qué? Porque esta es la principal diferencia que debe haber entre nosotros y los no cristianos. No lo digo yo, no lo dice Lloyd Jones, lo dice Jesús en capítulo 7. Por sus frutos los conocerán. O aquellos que prefieren las traducciones así, por sus frutos los conoceréis. Ok, entonces, ¿cómo se ve eso? Empecé a las 11:05, son las 11:32. Esa fue la introducción, ahora vamos a entrar en el sermón del monte. ¿Quién se levanta un día y dice, hoy yo quiero ser pobre de espíritu?
¿Quién se levanta un día y dice, oh, yo quiero llorar? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, pero, no, puede ser. Hay gente que se levanta, hoy yo quiero llorar. ¿Por qué? Porque tiene un montón de cosas encima, ¿verdad? Y que se puede desahogar mediante el lloro. Ahora, difícilmente tú quieras levantarte ese día con ese montón de cosas encima que te pesan tanto que tú quieres desahogarte mediante el lloro, ¿verdad? ¿Quién se levanta un día? Yo quiero ser humillado. Nadie se levanta, mira, yo quiero ser pobre de espíritu, yo voy a llorar. Entonces, encima de eso, ¿verdad? Ya yo quiero levantarme para ser pobre de espíritu, yo quiero hoy ser pobre de espíritu, no quiero tener nada, ¿verdad? Quiero estar desbaratado. Y tener tantas cosas así que estoy llorando. Y mira, ya humillado porque yo no puedo ni conmigo, o sea, yo qué es lo que valgo. Y yo quiero hoy sentirme mucho, mucho, mucho así. Y encima de eso, entonces, yo voy a empezar a ser misericordiosa con la gente, ¿verdad? Y yo voy a andar limpio de corazón, without, como dicen los gringos, without holding any grudge, ¿verdad? Sin guardar nada en contra de alguien. Yo voy a empezar a procurar la paz. O sea, ¿quién se levanta así un día? Nadie, ¿verdad? Porque la naturaleza humana no va con esto. ¿Qué nosotros vemos? Ok, vamos a ver. Yo lo tenía aquí y lo borré, pero lo voy a decir. Creo que da tiempo. Un papá, ¿verdad? Me puse yo a decir papá, ¿verdad? Entonces, un papá que su hija va a conocer a su futuro esposo, ¿no? Y entonces tú, preocupado, ¿verdad? Olivia tiene 8, yo ya estoy preocupado. Entonces tú preocupado arranca a averiguar, tú sabes, quién es este tipo. ¿Tú entiendes? O sea, quién es esta persona. Que yo 35 años con esta niña, porque Olivia se va cuando tenga 35 años con esta niña, y entonces va a venir este tipo ahora a que no, pero ¿qué es esto? O sea, ¿tú entiendes? Entonces yo voy a averiguar y arranco a preguntar, y lo que me dicen es, Lili dice que no van a ser 35. Olivia me está oyendo. Bueno, lo que me dicen es, cuando yo arranco a preguntar, lo que me dicen es, ¿cómo es ese muchacho? Entonces me dicen, mira, ese muchacho, tú sabes, él no tiene una personalidad que tú digas, un tipo fuerte de carácter. No, no. La verdad que no. Dice, bueno, pero, ok. Sigue hablando un poquito más. No, mira, él el otro día, te voy a poner un ejemplo, mira, él el otro día en el trabajo, la verdad que le hicieron una jugada muy mala. Y él, la verdad que tampoco se defendió. Él tenía razón, pero él no se defendió, ¿no? Ya, pero había una razón. No, no, no. La verdad que no. De hecho, mira, el otro día hizo algo buenísimo por otra persona. Y después esa persona fue y se llevó el crédito. Y él no dijo nada. Dice, ajá. Bueno, pero es un tipo, qué sé yo, por lo menos que tiene cierto ánimo. Es medio llorón. Sí, es medio llorón. Calladito, ¿no? Dice, pero ¿y quién es este tipo? Yo tenía más cosas, pero no voy a seguir porque no tengo tiempo. Pero ¿qué veíamos bien? Si te dicen, no, ese tipo cae bien, tú sabes, tiene buen sentido del humor. Eso ahora es una cosa impresionante. Si tú tienes sentido del humor, no, eso es lo máximo. Yo, no entiendo yo por qué. Es una persona inteligente, sensible, sabio, con coraje, ¿verdad? Sabe cuándo decir que no. Eso es buenísimo. Ahora, tienes que aprender a decir que no. Una persona asertiva. ¿Saben lo que es una persona asertiva? Sí. Mira, yo no creo. Cuando la gente dice que sí que sabe, yo realmente no creo que sabe. O sea, yo realmente no creo. Eso de ser asertivo, mira, pero bueno, está bien. Yo creo que muchas veces, de hecho, principalmente el tema de ser asertivo es una pantalla para ser egocéntrico, para ser pedante, para ser terco. Pero eso soy yo. Eso no está en la Biblia. Yo como tengo el micrófono lo digo. Pero Jesús no dice nada de esto. O sea, en el Sermón del Monte eso no es lo que se dice. No se habla de sabiduría. No se habla de lealtad. No se habla de inteligencia. No se habla de conocimiento. No se habla de nada de eso.
Y yo no estoy diciendo que estas cosas sean malas, no me tomen por lo mal. Ni siquiera el ser asertivo, ¿verdad? Ni siquiera el ser asertivo. O sea, yo no estoy diciendo que sea malo. Yo lo que estoy diciendo es que el Sermón del Monte no pone ninguna de esas cosas como las características que debemos tener nosotros, los que somos ciudadanos del reino de los cielos, ahora y después. No la pone, no la menciona. Entonces luego decimos que el Sermón del Monte es una buena enseñanza ética y moral, ¿verdad? Pero nadie quiere ser pobre de espíritu, nadie quiere ser humillado, nadie quiere andar llorando. O sea, la cultura de hoy no quiere ser como el Sermón del Monte manda a ser. De hecho, yo creo que muchas veces leemos el Sermón del Monte, ¿verdad? Y entonces vemos los pobres de espíritu, ¿verdad? Los humildes, los que son humillados, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Y cuando leemos eso pensamos, ay, hombre, sí. Qué bueno que Dios considera buenaventurada a la gente que es así. Yo creo que hasta eso lo hemos pensado. Yo lo he pensado. O sea, qué bueno. O sea, que esa gente así, ay, los pobres, tú sabes, que andan así ahí, humillados y sí. Ay, sí, que Dios le dé algo. ¿Tú entiendes? Para que le levante el ánimo. Y eso es una contaminación de lo que la cultura de hoy nos quiere vender. Porque una de las palabras, realmente ya se está poniendo un poquito menos de moda, pero lo que estaba muy de moda antes era la autoestima. Y tú tienes que levantar la autoestima. Y cualquier cosa es una baja autoestima. Y ahora a los niños no se les puede decir nada por una baja autoestima. Recuerdo, yo trabajaba en un colegio que era en Dominicana, de la familia. Y voy a hacer esta anécdota. No tengo que anotar, pero voy a hacer esa anécdota. Y entonces yo pido una tarea y un estudiante, o sea, buscó en Google, ¿verdad? Le dio Enter, le dio a la página, clic, le dio Control P, imprimió y me lo llevó a sí mismo. ¿Sabes? O sea, tenía la dirección arriba y todo. O sea, yo cogí el trabajo y lo boté. Lo boté en la basura. No era un niño, era adolescente ya. Bueno, pues fueron y me llamaron la atención. Que yo no podía hacer eso. Porque el Ministerio de Educación eso no lo permitía. Y dentro de todo ahí lo que había era que puede herir el autoestima de los niños. Y yo decía, mira, porque yo tuve la conversación, yo dije, mira, ok, estima, estima, sí, pero tiene que haber algo que estimar, ¿ok? O sea, yo no puedo estimar cualquier cosa. De hecho, le estoy haciendo un daño al niño. Porque yo no puedo que él se sienta estimado cuando lo que se está estimando en ese momento es un nivel de vagancia increíble. Al final dejé de dar clase. Entonces, esto de autoestima, yo creo que es de las peores mentiras de toda la historia. O sea, eso de valorarte a ti mismo es una manzana envenenada. Viene como una manzana, viene como algo muy lindo, pero cuando tú muerdes ahí, ¿ok? Ahí hay algo disfrazado, muy venenoso, muy malo, diabólico. Porque vamos a ver, el único que tiene valor de verdad en sí mismo es Dios. Y si tú tienes mínimo sentido de sinceridad y honestidad, tú tienes que reconocerlo eso. Todo lo demás, incluyendo el hombre, depende, de hecho, de la voluntad de Dios para existir. Todo lo demás es, o sea, Dios es lo único no contingente, ¿ok? Dios es lo único que no depende de otro para su existencia. Entonces nosotros que sí dependemos de otro país, ¿dónde está el valor? El valor está en el switch de on-off. El que tenga el switch. Pero eso no es nuevo. Porque ¿qué le dijo Satanás a Eva? ¿Qué fue lo que le dijo? En Génesis 3. Come y serás como Dios. Ya tú no vas a depender de él. Ya, tú no tienes que rendirle cuenta. Tú estás bien tú misma. Tú sola, tranquila. Tú te vales por ti misma. Tú no necesitas eso. Tú vas a conocer el bien y el mal. Ya tú no necesitas a él para que te diga nada. Esa es la misma mentira del Génesis, la mismita, pero viene ahora vestida aquí como autoestima. Es la mentira, no una de las, no, es la mentira que el hombre siempre ha querido creer.
Yo puedo sin Dios. Yo soy como Dios. Entonces la cultura de hoy te vende que tú debes valerte por ti mismo, que tú no necesitas de otro. Cuando la realidad es que todo eso es basura. Porque nosotros no valemos nada. Nosotros no podemos estar satisfechos con nosotros mismos. Lo sabemos. Lo sabemos. Y mientras más nosotros intentamos meterle eso en la cabeza a la gente, peor nos va. Peor serán las consecuencias. Porque lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Lo vemos con los niños. Pasé un comentario sobre eso. Lo vemos con los niños. O sea, cierto, puede ser que yo sea un poquito fuerte, ¿no? Pero tú vas a una presentación de niños. Y para el nivel de los niños, pues yo no te digo que si tú vas a un talent show de niños y tal y tienes que cantar como... No, yo no estoy diciendo eso. Pero si tú vas a una presentación de niños chiquitos, pero para el nivel de los niños, el niño no lo hizo bien, somos incapaces de decirle algo. Y eso se ve como un abuso. Pero eso no es así. No estoy diciendo que, tú sabes, que hay que pisotear a los niños. No, yo no estoy diciendo eso. Y los niños son niños y todo lo que tú quieras. Lo pongo de ejemplo. Sabemos, ¿ok? Lo sabemos porque lo vemos. Lo único que tenía que hacer el chamaquito, lo único que tiene que hacer es pararse. No se paró, estaba no sé qué, estaba no sé cuánto, lo único que tiene que hacer es pararse. Ay, qué bien lo hiciste. Mi hermano no lo hizo bien. De hecho, dañó la presentación de todos los demás. Pero tú lo sabes, lo sé yo, lo sabe todo el mundo. O sea, se ve. Pero no podemos herir la autoestima de los niños. Entonces esa persona sigue con eso y en el futuro entonces ya no digamos lo que es eso, porque un niño de 6 años dando vuelta en un escenario no es nada. Pero un tipo ya en una empresa haciendo un trabajo con una familia y tal, que quiere hacer lo que da su gana, es un problema. Pero no podemos herir la autoestima de los niños. ¿Por qué no podemos herir la autoestima? Porque ahora eso es lo más importante. Y eso no, porque eso es la mentira que le vendieron al hombre. Por eso estamos en este lío. Por eso estamos en este problema. Entonces las bienaventuranzas vienen a romper con eso de frente. Dicen, no. Aquí el que vale no eres tú. Aquí lo que vale no es nada que tú tengas. Aquí lo que vale no es nada que esté alrededor de ti ni siquiera. Bienaventurados los pobres en espíritu. El que sabe, el que reconoce, oye, que yo no tengo nada que valga. Yo no tengo nada que valga. William Carey en su epitafio, cuando se murió, en su lápida, ahí puso, yo soy un gusano. Sí, pues eso es lo que somos. El que se da cuenta de que como persona no tiene valor en sí mismo, esa persona que se da cuenta de eso, que no tiene nada, entonces Dios dice, oye, ¿tú te reconociste eso? Pues bienaventurado, porque de ti, tuyo es el reino de los cielos. Entonces yo me voy a valorar a mí mismo, que yo sé, porque por Dios, que yo sé que no lo valgo, ¿eh? Y Dios me dice, no, que tú nada más reconoces que tú no tienes ese valor. Dice, bueno, pero entonces, pero el reino de los cielos es mío, sí. Si tú eres pobre de espíritu, sí, lo dice la palabra. ¿Y quién te lo va a dar? El dueño. El dueño del reino de los cielos, que Romanos 8:32 dice que el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también en él todas las cosas? ¿Qué cosas? Todas las cosas. Los que lloran, que serán consolados. El que llora, el que sufre. ¿Por qué? Porque es pobre en espíritu. Como decía ahorita, el que es pobre en espíritu dice, yo tengo tantos problemas, pero yo no tengo en mí con qué solucionar esto. Y esto me pesa. Entonces yo lloro. Yo lloro por mi pecado, yo lloro por mi pecado en el otro. Esos serán consolados. Llegará un día en que no va a haber más pecado, no va a haber más mentira, no va a haber más engaño, no va a haber más problemas, no más abuso, no más enfermedades. El que es pobre en espíritu tiene que llorar. El que es pobre en espíritu tiene que llorar. Jesús no fue pobre en espíritu, pero Jesús sí lloró. Jesús sí se dolió. Los humildes, ellos heredarán la tierra. Entonces, bueno, mira, para hablar de humildad hay que hablar de Moisés. A ver, para hablar de humildad podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar aquí, pero
pero no tengo casi tiempo porque el pastor aquí dijo que tenía que coger el sermón del monte en 50 minutos. Entonces, para hablar de humildad, vamos a hablar de Moisés. Números 12, 1, 2. Aarón y Miriam dicen, hay un problema, ¿verdad? Porque Aarón y Miriam empiezan a decir, que, oye, espérate, pero es que el Señor habla a través de nosotros también, no solo de Moisés. Y se medio rebelan ahí, ¿verdad? Nosotros aquí también mandamos, Dios habla a través de nosotros también. Como de la nada pasó eso, ellos dijeron eso. Y como de la nada, el versículo 3 de Números 12 dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Entonces tú dirás, pero ¿y eso qué tiene que ver? Aarón y Miriam dicen, oye, pero el Señor habla a través de nosotros también, o sea, nosotros aquí podemos mandar. Y entonces la Biblia dice, y Moisés era humilde. Ok. Un dato interesante. No es un dato interesante. Del versículo 4 en adelante, entonces Dios reprende a Aarón y Miriam, diciendo, oye, yo hablo con profetas, aquí hay profetas, y yo con ellos hablo en visiones y en sueños, pero con Moisés yo hablo cara a cara. No se confundan. Abiertamente, no en dichos oscuros, no. Él contempla la imagen del Señor. Entonces, ¿por qué ustedes no temieron hablar contra Moisés? Eso es lo que Dios le dice a Aarón y a Miriam. ¿Qué ha dicho Moisés en todo esto? Nada. Cero. No habló. ¿Quién salió a defenderlo? Dios. De hecho, Dios luego castiga a Miriam y le da lepra. Y Moisés intercede. Y Dios le dice, hey, no, ella tiene que pagar por eso. La dejan 7 días fuera del campamento. Y todo el pueblo tuvo que esperar que Miriam pasara esos 7 días y entonces entrara. Pero entonces, ¿por qué dice aquí ese versículo 3? El versículo 3 está puesto ahí precisamente para eso. Esta gente viene, se le quiere revelar a Moisés, y Moisés, que es humilde, más humilde que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra, él no se defiende. Dice, o sea, ¿yo qué voy a hacer para defenderme? Si Moisés sabe desde el principio, porque él le dijo a Dios, yo aquí no valgo nada. Si tú me estás mandando a mí, yo no sé ni hablar. Dice, bueno, pues ahí está Aarón. Y si quieren podemos revisar. No quieran, porque no lo vamos a hacer, porque no tenemos tiempo. Pero al final, Dios lo que dice es que ahí en eso, cuando lo está llamando, dice, pero el que no eres tú, soy yo. Y Moisés eso lo entendió. Y lo entendió tanto aquí que dice que cuando estas dos personas, sus dos personas más cercanas, se les revelaron, Moisés no dijo nada. Y Dios, de quien Moisés ya dependía, y Moisés estaba claro de eso, por eso Moisés no dice nada. Para eso está el versículo 3 puesto ahí. Para que se entienda, esto es un ejemplo de humildad. ¿Cuándo? Bueno, estas dos gente vinieron a hablar en contra de Moisés y Moisés no dijo nada. James Montgomery Boyce, él dice, la marca de la mansedumbre, de la humildad, no es la ausencia de asertividad, miren la palabra, es la ausencia de autoafirmación. Como dije ahorita, yo creo que la asertividad se ha vendido, ¿verdad? Y se ha contaminado como una forma de autoafirmación. El que es pobre de espíritu y llora, tiene que ser humilde. Como Moisés. Él sabe que él no tiene nada en que gloriarse. Él sabe que él llegó ahí no por nada que él hizo. Él lo sabe. O sea que no depende de él. Él es pobre de espíritu y lo sabe. Y él llora por eso. Y él es humilde entonces. Jesús fue humilde. Mateo 11:29. Tomen mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Luego, ¿quiénes están? Los que tienen hambre y sed de justicia. Si tú eres pobre de espíritu, si tú sufres, si tú eres humilde, tú tienes hambre y sed de justicia. ¿Tú quieres justicia? ¿Por qué? Por tu pecado. Por los pecados de los otros. Porque tú estás viendo los efectos del pecado. Tú estás viendo la injusticia. Y tú tienes hambre y sed de justicia. Tú quieres ver la creación redimida. Pero si tú no tienes nada de eso, si tú no tienes pobre de... vamos a ver. Si tú no ves, ¿ok? La injusticia. Si tú no tienes esa hambre y sed de justicia porque tú no eres humilde, es porque tú no lloras, es porque tú no eres pobre de espíritu. Porque el que es pobre de espíritu llora y es humilde y tiene hambre y sed de justicia. Si tú no lo ves, entonces tú estás nublado por el pecado. Tú todavía tienes que nacer de nuevo. Pero si tú lo ves, es porque Cristo, ¿verdad? Te regeneró, ¿no?
y te hizo nacer de nuevo, en cuyo caso te justificó. Entonces esa justicia ya la pagó. Entonces, como tú sabes que esa justicia ya está paga, entonces tú eres misericordioso con otros. Entonces tú eres limpio de corazón. Entonces tú procuras la paz. Entonces, ¿qué sigue diciendo la bienaventuranza? Que el mundo te va a rechazar. Con todo eso, el mundo te va a rechazar. Tú vas a ser perseguido. Versículo 5:12. Capítulo 5, versículo 12. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. El mundo no soporta esa vida, porque eso explota en su cara la realidad. Oye, yo no puedo solo. Pero tú sabes qué, por más que tú mientas, tú tampoco, y tú lo sabes. Entonces, cuando uno como cristiano hace eso, lo pone en evidencia. Entonces el mundo eso no lo soporta. Y por eso nos persiguen. Pero así es como debemos vivir. Luego, en el Sermón del Monte, Jesús continúa describiendo un estándar prácticamente inalcanzable. En nuestras fuerzas, claro está. Capítulo 5, versículo 21 al 26, habla del odio. No matarás, ¿verdad? Pero si ya insultas, ya estás matando. Oye, si tú tienes un pendiente con otro, ni siquiera ofrendes. Ni siquiera... Pero un pendiente... No dije que tú insultaste al otro y tú no le pidió perdón. No. Tú tienes un asunto pendiente que tú ni siquiera sabes por qué fue. Pero tú sabes que el otro está en contra tuya. Ve allá, antes de ofrendar. Oye, ahora tengo yo que estar pendiente de lo del otro se ofende que ni siquiera yo tengo que ver. Sigue diciendo el adulterio. Si tú miras con lujuria, ya estás cometiendo adulterio. Si miras con lujuria, ya estás cometiendo adulterio. Oye, ¿qué dice? Sácate el ojo. Si te es necesario para no pecar, sácate el ojo. Dice, wow. Obviamente, sentido figurado. El falso juramento, 33-36. No es que no jures, es que tu hablar sea así, es que no sea necesario, es que tú te conozcas por ser una persona que no es necesario andar jurando por nada. Si tú dijiste sí, sí, si tú dijiste no, no, ya, se acabó, y tú te conoces por eso. Luego habla de la venganza, ¿verdad? Si te ofenden, no pasa nada, no busque venganza, no busque que se haga justicia. Hoy ya no lo decimos así. ¿Cómo lo decimos hoy? Yo hago valer mis derechos. Eso suena muy... Pues, tú sabes, no, espérate, que yo tengo mi derecho. A ver, cuando Jesús dice que si te dan en una mejilla, ponga la otra, específicamente dice la mejilla derecha. ¿Ok? La mejilla derecha, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente es diestra, ¿verdad? O sea, que si va a dar un golpe, va a dar en la izquierda, ¿verdad? Porque si yo le doy al que está enfrente de mí, yo le doy en la izquierda. O sea, si yo le doy en la derecha, yo le doy así. No es lo mismo. Eso es una ofensa. Eso es un golpe. Pero eso es una ofensa, es una humillación. ¿Ok? ¿Y a eso qué se refiere? O sea, no dice que te dejes dar golpes. No. Lo que dice es que cuando te quieran insultar, no te preocupes. Cuando dice que vaya una milla, que si te dicen que vaya una milla, que vaya... O sea, los soldados romanos podían exigirle a ellos que vayan una milla obligatoriamente. ¿Ok? Entonces dice, cuando te decían que vaya una, tú vas dos. Oye, pero ¿quiénes son los romanos? Son los opresores. Vamos a usar la palabra moderna. Los opresores. Los que oprimen. Oye, yo el oprimido, cuando me dicen que vaya una milla, yo tengo que ir dos. Por cierto, ¿sabe quién entendió esto? Clarísimo. Martin Luther King. Que ahora lo usan y lo nombran, pero yo creo que no se han leído ni un solo mensaje que él haya predicado. El amor verdadero luego, ama a tu prójimo. No. No es que ama a tu prójimo, porque eso lo hace cualquiera. Sin ser hijo mío, eso lo hace cualquiera. Amar al que te ama, sí, no. Tú tienes que amar a tus enemigos. Y ahora por fin da una razón. Porque fíjense que fue bienaventurado, no sé qué. Entonces, haz esto. Te dijeron esto, haz esto. Te dijeron esto, haz esto. Elevando. Pero ahora por fin da una razón. Y dice, versículo 45, para que ustedes sean hijos de su Padre
que está en los cielos. Versículo 48, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Luego sigue capítulo 6, versículo del 1 al 18. Hablando de la verdadera religión, del ayuno, de la oración, de las limosnas, ¿verdad? Dice, no, esto no es para los hombres, eso es para Dios. Si tú estás pensando en los hombres, cambia el chip. Porque esto no es de aquí. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Cómo? No te dice. No te dice, ¿eh? Esa palabra de recompensa se usa para pagar deudas. O sea, que tú pudieras decir que cuando tú haces eso así, es como que tú adquieres una deuda, o sea, como que Dios adquiere una deuda contigo que te tiene que pagar ahora. Oye, y Dios paga su deuda, ¿no? Los tesoros en el reino. Yo creo que pocos pasajes, como que yo estoy mirando así, ¿verdad? Y esa es la tierra. Entonces, pocos pasajes cogen la cabeza de la gente y la giran hacia el reino de los cielos como ese pasaje. Porque lo más básico de la vida terrenal que es comida, bebida y ropa. Eso es lo más básico. Comida, bebida y ropa. Entonces Jesús dice, oye, es que por eso ni te preocupes. Es que ni le dé mente a eso. Yo me estoy predicando yo también mismo, ahora mismo, ¿eh? O sea, es que ni le dé mente, comida, bebida y ropa. No piensen en eso. ¿Qué es eso? Eso no es nada. O sea, Mateo está escribiendo a unos judíos que estaban esperando un reino que venía, pam, pum, pam, a pelear, a ponerlo a ellos, a restaurar el templo, tú sabes. Dice, no. O sea, Mateo empieza su libro a los judíos diciendo, el Mesías que viene no viene a eso, ¿eh? Viene a otra cosa. Ténganlo claro desde el principio. Olvídense, no del templo, no del reino de Israel, no. Olvídense de su comida, su bebida y su ropa. Y busquen el reino de los cielos. Entonces el capítulo 7, para allá y cerrando. Entonces dice, bueno, ok. Yo suelto todo, yo busco el reino también, no hay ningún problema. Mira, yo no insulto, tú sabes, yo ya no miro a nadie con lujuria, todo lo que tú quieras, pero mira, eso es difícil. Y yo veo a fulano, y fulano anda haciendo lo que da su gana. Entonces, oye, esto es para todo el mundo. Entonces viene el versículo 7, el capítulo 7 dice que, óyeme una cosa, mira, mírate a ti mismo. Mírate a ti, no te preocupes por el otro, porque tú qué es lo que le va a sacar la paja del otro si tú tienes una viga en el ojo tuyo. Pero tú no estás entendiendo, ¿eh? Olvídate de eso. Tú preocúpate por ti. Mírate a ti. Y no es que tú dejes al otro caer y que no te importe, no, como dicen Gálatas, o sea, si tú ves al otro que cayó, pues los hermanos que son maduros van y lo ayudan, lo restauran, pero cuidándose ellos de no caer ellos también. O sea, lo que dice aquí es, no venga a poner excusas, ¿ok? Oye, mira, tú tienes un problema con fulano, entonces tú no puedes estar viniendo aquí, vamos a usar la ofrenda, tú no puedes estar viniendo aquí a ofrendar, para usar textualmente lo que dice, ¿verdad? No ponga tu ofrenda ahí, tú sabes que tú tienes un problema con fulano. Ya, pero es que fulano, vamos a hablar de fulano ahora, espérate, ¿entiendes? Está bien yo, pero ¿y fulano? Entonces aquí dice, óyeme, no, olvídate de eso, que usted tiene una viga en ese ojo primero, que hay que sacar, para entonces ver la pajita que tiene aquel. No es que no la vamos a ver, pero sáquese su viga primero. Entonces tú dices, no, pero esto es complicado. Esto es muy complicado. Entonces, ¿qué sigue diciendo en el versículo 7, del 7 al 11? Pidan y se les dará. Llamen y se les abrirá. Porque su padre les va a contestar. Así como los papás le contestan a los hijos, su padre les va a contestar. Pero en este contexto es que esto está. Ahora, cogemos esto para decir, pidan y se les dará, y yo quiero carro, yo quiero casa, yo quiero dinero. Y Dios te lo va a dar. Mi hermano, ¿pero en qué contexto es que lo está diciendo? Porque si por lo menos lo cogieran del Antiguo Testamento, tú sabes, con el reino y tal, y en un pasaje de eso. No, pero no es ahí, es aquí. En este contexto es que dice. O sea, después de decir todo eso, te dice, ¿qué es lo que tú vas a pensar? Pero que esto es muy difícil. No, pidan que le van a dar. Pidan que le van a dar. Pero esto es justo después de Mateo 6. Olvídate de la comida.
olvídate de la ropa, olvídate de la bebida. Pidan y se les dará. ¿El qué? Comida, ropa y bebida. Te acaban de decir que te olvides de eso. Ni pida por eso. Obviamente, estoy llevándolo, ¿verdad? Luego está un resumen del mensaje. En el 7.12, la regla de oro. Le dicen así, ¿no? Que tú hagas por los otros lo que tú quieres que hagan por ti. Y eso es un muy buen resumen. Entonces alguien puede decir, pero espérate, eso realmente es si estaba antes, ¿no? Porque de hecho, desde el código de Hammurabi es un tipo que era rey en Mesopotamia, y él puso un código legal, que es uno de los primeros códigos legales que hay, donde dice eso, que es básicamente la ley del talión, o sea, el lex talionis. Si yo te saco un ojo, pues, ¿cómo es? Si tú me sacas un ojo a mí, yo te saco un ojo a ti. Mucha gente dice, no, pero eso es una barbarie. No, espera. Primero no es una barbarie, porque lo que eso hizo fue, vamos a poner límites a la barbarie que había. ¿Ok? Si tú me hiciste un daño, yo no puedo venir y acabar contigo y toda tu familia. No, yo no puedo hacer eso. Tú me hiciste un daño, yo te hago un daño que compense el daño que me hiciste a mí. ¿Verdad? Pero Jesús dice, no. No es que tú no le hagas a los otros lo que tú no quieres que te hagan a ti. Es que eso se cae de su peso. Es que eso es obvio, eso es evidente. ¿Entiendes? Si tú quieres que más o menos podamos, no vivir en sociedad, no. Vivir en sociedad más o menos decente, tú sabes. Que no nos comamos todos, que nos comamos solo algunos. Pues tú no le hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Pero Jesús eso no es lo que dice. Jesús lo que dice es, como tú quieres que te traten a ti, trata tú a los otros. En positivo, no en negativo. ¿Ok? Ah, mira, yo no quiero que me hagan a mí, no sé, que me pateen. Yo no quiero que me pateen, entonces yo no pateo a nadie. Ok. Entonces yo no hago lo que yo no quiero que me hagan y yo estoy aquí tranquilo y nadie me molesta a mí, yo no molesto a nadie, está perfecto. No, Jesús no dice eso. Jesús dice, no es que si tú no quieres que te pateen, es que si tú quieres que te pasen la mano, cuando tú te sientes mal, pues entonces tú ve y haz eso con los otros. No te quede aquí no haciendo. No, ve y haz como tú quieres que hagan contigo. No es lo mismo. Jesús eleva eso a otro nivel. Haz con otros como tú quieres que hagan contigo. O sea, este sermón del monte, esto es de otro mundo. Literalmente. Es de otro mundo. Es completamente contrario a la naturaleza humana. No nace de la naturaleza humana, no es un desarrollo, ¿verdad? Y que esto creció porque Hammurabi, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. No. No. No solo no podemos inventar esto, o sea, los seres humanos no pueden inventarse esta forma de vida. Es que aunque no lo inventemos y nos lo pasen, no podemos vivirlo. No podemos vivirlo porque es contrario a nuestra propia naturaleza, sin haber sido nosotros primero regenerados, sin haber sido nosotros muertos primero y ser nacidos de nuevo, no podemos vivirlo. Pero es que ya lo fuimos. Los cristianos que estamos aquí ya lo fuimos. Ya Cristo lo hizo. Entonces, por eso, el Sermón del Monte es algo que debemos vivir plenamente ahora. ¿Lo vamos a hacer? No. Pero no porque no es lo que toque hacer. No es porque no se supone. No, se supone. Pero no lo vamos a hacer. Eso lo sabemos. Eso va a ser en el reino de los cielos. Pero que nosotros vivamos así o no es la principal diferencia entre nosotros y los no cristianos. El estándar de nosotros es celestial, es divino. No se lo inventó un hombre. Cuando Jesús termina, 7, 28, 29, dice que cuando terminó esas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Y yo creo que eso pasa por dos razones. Primero, porque
porque esa interpretación de la ley que tenían los fariseos y los escribas era medio tramposa, de hecho. ¿Sabes? Porque tú podías jurar, y si tú jurabas por Dios tenías que cumplirlo, pero si jurabas por otra cosa, entonces no. Entonces, o sea, como unos trucos y una cosa. ¿Ok? Y eso no es algo que se hacían ellos nada más. Nosotros también. O sea, buscamos excusas para las cosas. Y esto lo justificamos, pero esto no. Tú sabes. Entonces Jesús venía y decía, no, eso no es así. Y la gente se da cuenta. Y la gente se da cuenta y dice, pero no, este tiene autoridad. O sea, esto no tiene una zona gris. Tú sabes. A la gente le encanta la zona gris. No, eso es una zona gris. Mi hermano, mire. Yo no digo que no hayan zonas grises. Primero, yo no digo que no hayan, pero y si las hay, es culpa de nosotros que no entendemos y no vemos la definición, porque para Dios no hay zonas grises. ¿Ok? Pero usamos mucho de excusa. Y realmente no es gris, es blanco y negro y lo sabemos. Pero yo creo que una de las razones por la cual la gente decía que él enseñaba con autoridad era por eso. Pero la segunda, y es la principal, es que quien enseña cosas de ese tamaño, ¿quién exige cosas así con autoridad? Como que yo venga ahora, de Marco aquí, le digo, oye, yo te voy a enseñar a construir un cohete que va a llegar a la luna. Entonces, el miércoles nos juntamos aquí. Tú no vas a venir, porque tú sabes que este tigre, o sea, este que me va a enseñar a mí, o sea, es imposible que yo haga eso, ¿tú entiendes? Entonces yo no puedo empezar a hablar de cómo construir un cohete que llegue a la luna con autoridad porque yo no sé, yo no puedo garantizar que ese cohete va a llegar nunca. Yo nunca subí a la luna, yo nunca he llegado a eso. Pero Jesús enseña con autoridad. ¿Por qué? Porque Él sabe que eso se puede cumplir. Porque Él lo va a cumplir. Y Él es el que va a garantizar que nosotros también lo cumplamos. No nosotros. ¿Ok? Nosotros no somos la garantía. Él lo está garantizando. Él está garantizando que eso se va a cumplir. Entonces, por eso Él habla con autoridad. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Por eso es imposible. No te preocupes. Que soy yo que voy a hacer que tú lo hagas. Entonces, claro que Él habla con autoridad. Él sabe que Él había venido a eso. Él sabe que Él había venido a morir para luego resucitar, para enable us, para hacernos capaces, para permitirnos que entonces nosotros podamos vivir eso. Y Él lo sabía. Entonces, claro que Él hablaba con autoridad. Ser humilde, no pelear por tu derecho, todas esas cosas. Eso no hace sentido. No hace ningún sentido si fuera solamente para vivirlo aquí en la tierra. Eso no lo digo yo, eso lo dice Pablo. En 1 Corintios 15. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Si hemos esperado en Cristo solamente para esta vida, somos dignos de lástima, más que todos los hombres. Mateo de 5 al 7 no tiene ningún sentido sin Mateo 28. Voy a decir de nuevo. Mateo del 5 al 7 no tiene ningún sentido. Es un disparate sin Mateo 28. ¿Qué dice Mateo 28? Hablando el ángel, le dijo a las mujeres, ustedes no teman porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, Él no está aquí. Porque Él ha resucitado tal como Él dijo. Entonces, como Él resucitó, tal como Él dijo, entonces Mateo del 5 al 7 tiene sentido. Ahora y después. Entonces, empecemos a vivir así. Empecemos a vivir así. Que esa sea que esa sea la diferencia. Que esa sea la diferencia entre nosotros y los no creyentes. Cuando dice que por su fruto lo conoceréis, así, por eso. Porque es en este contexto en el que está. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por tu Hijo que en la cruz murió, Señor, para pagar el daño que habíamos hecho
por creernos la mentira de que podíamos ser como Dios. Por creernos la mentira de que tenemos en nosotros mismos un valor. Por creernos la mentira de que sin ti podemos valer algo. Y Él pagó, Señor, por ese pecado y todas las consecuencias que eso trajo. Y Él cumplió esa ley, como quiera pagó. Señor, y tú luego lo resucitaste para garantizarnos una cosa mejor. Señor, y es que cuando nos vayas a regenerar, vamos a poder decir de tal palo, tal astilla. Vamos a poder decir, estos pobres de espíritu, de quienes es el reino de los cielos, que estos que lloran que fueron consolados, esas características que están aquí, Señor, que la vamos a manifestar cuando estemos contigo en la gloria. Padre, pero esa resurrección también nos permite empezar a manifestarlas ahora, porque ya fuimos comprados, ya fuimos regenerados, ya fuimos adoptados. Te pedimos, Señor, que nosotros seamos una iglesia que eso lo manifieste, que eso se vea, que ese fruto se vea. Para tu gloria, Señor, para tu exaltación, para levantar tu nombre. Y que otros, Señor, puedan ver esto. Que otros, Señor, que tú has traído, que puedan ver que esa sed de justicia que pueden tener, Señor, tú eres el único que la puede saciar. Que ese consuelo eres tú el único que lo puede dar. Que ese valor es solamente de ti que puede salir. En el nombre de Jesús. Amén.